Bienvenidos a su clase del 16 de agosto 2023, donde tendremos la oportunidad de poder recapitular la temática vinculado al juicio oral, civil y mercantil que regula o contempla nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En sesiones anteriores hemos trabajado de una forma sistemática, comenzando el análisis del juicio oral a partir del artículo 199 del Código Procesal Civil y Mercantil, que contempla los diversos asuntos que son materia del juicio oral. Y en esta ocasión vamos a realizar una retroalimentación de lo afirmado en sesiones de clase anterior sobre el juicio oral, un repaso donde vamos a poder enunciar las características más sobresalientes del juicio oral y sus etapas que nos ayudan también a diferenciar y a obtener parámetros de comparación con el juicio ordinario, y vamos a ir puntualizando en esos aspectos para poder culminar con una conclusión respecto al juicio oral, civil y mercantil. En ese sentido, a partir del capítulo 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, vamos a analizar cada uno de los asuntos que son materia del juicio oral. Como ya estudiamos, ya analizamos, ya discutimos las distintas fases o trámite del juicio oral y sus características más relevantes, en esta ocasión nos vamos a dedicar a puntualizar en cada uno de esos asuntos en función de la argumentación que establece nuestra ley adjetiva. En ese sentido, el capítulo tercero lleva por un epígrafe que se denomina juicio de ínfima cuantía. Como ustedes trabajaron oportunamente una tarea que se les asignó, donde era investigar los acuerdos que ha emitido la Corte Suprema de Justicia, donde ha reformado la normativa correspondiente y ha fijado nuevas cuantías que establece en qué casos es ínfima cuantía y en qué casos es una menor cuantía. Aparte de la tarea, también se subrayó que no es el mismo monto de ínfima cuantía y menor cuantía para la ciudad capital que para el resto del interior de la República. De igual forma, la tarea era determinar si era competencia de un juez de paz civil o juez de primera instancia civil. Y hoy vamos a iniciar con el juicio de ínfima cuantía. Para ello, es obligatorio que iniciemos con el análisis del artículo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nada menos es importante porque ese capítulo 2 regula las reglas generales de la competencia. Acordémonos que la competencia puede ser por razón de la competencia, de la cuantía, del territorio o la materia. Y aquí el artículo 7 se refiere competencia por el valor, porque estamos estudiando que el juicio de ínfima cuantía y menor cuantía se van a tramitar en un juicio oral. El artículo citado señala: por razón de la cuantía son competentes los jueces menores, técnicamente hoy son los jueces de paz, cuando el valor que se litiga no exceda de, y esa cifra que aparece ahí ha sido modificada por los acuerdos, de tal manera que tenemos que tener con mucha precisión. Si hacemos referencia a una menor cuantía, el acuerdo 37-2006 de la Corte Suprema de Justicia establece la menor cuantía por un monto para la ciudad capital de 50,000 quetzales, diferente al resto de órganos jurisdiccionales del interior del país. Si hacemos referencia a la ínfima cuantía, el acuerdo 2-2006, siempre de la Corte Suprema de Justicia, determina un monto de 10,000 quetzales. Y eso lo vamos a vincular con la lectura del 211, que establece el procedimiento del juicio de ínfima cuantía, que se tramita ¿dónde?
dentro de los asuntos del juicio oral que hemos trabajado las últimas sesiones de clase. Cuando la cantidad que se litiga no exceda de 10,000 quetzales, aquí estamos haciendo referencia a lo que establece el artículo 211 del Código Procesal Civil y Mercantil, la demanda, su contestación y demás diligencias se presentarán por escrito o verbalmente. Y hay una diferencia con el juicio ordinario, porque la demanda del juicio ordinario se puede presentar por medios electrónicos o de forma escrita o física. Aquí el legislador da la opción a que se presente escrita la demanda o contestación de la demanda escrita o verbal. Si es verbal, el secretario deberá faccionar el acta correspondiente y se va a proceder a dictar la resolución de trámite correspondiente. ¿Qué significa? Que si la demanda cumple los requisitos de ley exigidos por el artículo 61, 106, 107, o bien la contestación, se va a dictar la resolución de trámite correspondiente, la cual va a ser notificada a las partes y generar un efecto que se denomina emplazamiento. Emplazamiento. ¿Cuál es la finalidad del emplazamiento? Los efectos materiales y procesales, poder que el demandado comparezca a audiencia, tenga conocimiento de la pretensión de los hechos constitutivos que afirma el actor. Y en ese orden de cosas sucede algo importante, que tenemos que leer lo establecido en el segundo párrafo del artículo 211 y lo invito a que lo puedan leer conmigo. El juez emplazará al demandado para que comparezca a la audiencia señalada a deducir oposición. Oposición es contestar la demanda, oponerse a las pretensiones del actor, bajo un apercibimiento de que si no compareciere, se tomará como rebeldía. Subrayemos donde dice rebeldía. Y algo que establece el legislador en el segundo párrafo del artículo 211, importante, señala que el efecto de la rebeldía es tomar como cierta las pretensiones deducidas por el actor a la demanda. Una diferencia con lo que establece el juicio ordinario. Si se decreta la rebeldía a solicitud de parte, el juicio va a continuar y se tiene por contestada la demanda en sentido negativo. Aquí hay una diferencia en el juicio oral, porque se va a deducir la rebeldía y el efecto jurídico es que se va a tomar como cierta las pretensiones deducidas por el actor en su demanda. Estudiemos otro supuesto del segundo párrafo, siempre del 211. Por ello los invito a que me acompañen en su lectura. Si el demandado comparece a deducir oposición, que es diferente a la rebeldía, una vez recibidas las pruebas en la misma audiencia o en el término de 5 días, se procederá a dictar sentencia. Contra la sentencia procede el recurso de apelación. Aquí hay 3 premisas diferentes que subrayar y que puntualizar. La primera es que el demandado puede comparecer en esta audiencia a deducir oposición una vez recibidas las pruebas en la misma audiencia. Recordemos esta característica importante del juicio oral, a diferencia del juicio ordinario que presenta un periodo probatorio ordinario, un periodo de prueba extraordinario. Aquí técnicamente, propiamente, no hablamos de un periodo probatorio. Hacemos referencia a que las audiencias se van a practicar, se van a diligenciar de preferencia en una audiencia. Pero si por X circunstancia no es factible, se va a fijar extraordinariamente una segunda y muy excepcionalmente una tercera audiencia. Pero es en estas audiencias donde se va a diligenciar la prueba. Y por supuesto, debemos tener claro que se ofrece en la demanda o contestación de la demanda. He ahí la importancia de que este juicio se va a sustanciar fundamentalmente por
audiencias bajo el principio de oralidad. También cabe señalar el plazo de 5 días siguientes a la última audiencia. ¿Para qué? 5 días para dictar sentencia. Otra característica que podemos advertir: en el juicio oral no hay una vista como la fija el juicio ordinario. En el juicio oral estudiamos en su momento que no hay vista, y lo que sí puede existir es que el juez, bajo su discrecionalidad, pueda dictar un auto para mejor fallar, un auto para mejor proveer. Pero eso es muy diferente a una vista. Entonces no hay vista. ¿Por qué? Por las características que informa el juicio oral: su celeridad, su economía, la rapidez. Y en ese orden de principios se establece que el recurso de apelación se encuentra limitado en el juicio oral. ¿Hacia qué tipo de resoluciones? Únicamente se puede impugnar la sentencia y no los autos que sean dictados con anterioridad. Y a través del trámite de recurso de apelación, el Tribunal de Alzada, cuando conoce la apelación, que donde el que interpone el recurso, porque lo puede interponer el actor o el demandado, va a argumentar sobre sus agravios, sobre las lesiones que le provoca la resolución impugnada. Y en ese sentido, al exponer agravios, el órgano jurisdiccional de alzada va a establecer si efectivamente se cometieron agravios que puedan afectar un debido proceso, una tutela judicial efectiva, una ausencia de motivación, un derecho de defensa. Y al momento que el órgano jurisdiccional de alzada, que puede ser juzgado de primera instancia, si la resolución la dictó un juzgado de paz, un juzgado, un tribunal, una corte de apelaciones, si la sentencia la dictó primera instancia, va a depender en función de quién dictó esa sentencia. Y solo la sentencia es objeto de apelación en el juicio oral. Por lo tanto, el tribunal de apelación solo tiene 3 facultades al conocer esa impugnación. ¿Cuáles son? Puede confirmar la resolución, puede modificarla o puede revocarla. 3 funciones del Tribunal de Apelación cuando conoce ese recurso, y por supuesto su decisión debe ser motivada. ¿Y qué es motivar? Es fundamentar la sentencia, explicar las buenas razones por las cuales fundamenté mi fallo, explicar el porqué de la decisión asumida va en una dirección específica. De tal manera que en esta clase de proceso de ínfima cuantía también establece el código en su 211 que no se gravará a las partes con gastos, costas ni honorarios de ninguna clase. En algún código se escribió constas, no es constas, es costas procesales. Y para finalizar el trámite del juicio de ínfima cuantía, debo señalarles que periódicamente la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a un sistema inflacionario, modifica la competencia por razón de valor, ya sea de ínfima cuantía o menor cuantía, a través de la facultad de emitir acuerdos de Corte Suprema de Justicia. Quienes tengan un código actualizado, en la parte final de anexos pueden encontrar los acuerdos que estamos señalando, que los vuelvo a repetir: el acuerdo 37-2006 y el 2-2006 de la Corte Suprema de Justicia, que su lectura es obligatoria. Terminando, uno de los asuntos del juicio oral de juicio de ínfima cuantía, abordamos un asunto diferente que también se tramita en un juicio oral, y es el juicio de alimentos. Debemos de recordar que, de conformidad con el artículo 278 del Código Civil, el concepto de alimentos no solo comprende, no solo engloba el aspecto alimenticio per se. Su contenido es más amplio. ¿Qué comprende? Comprende todo lo indispensable para el sustento: medicina, habitación, vestido, asistencia médica, educación integral, instrucción del alimentista y todos aquellos conceptos de recreo social,
que contribuyan a un desarrollo integral del niño, niña o adolescente. Cuando hago términos de esa naturaleza, les informo que ya no es válido utilizar los términos que aparecen en el Código Civil referente a enunciar el menor de edad. Eso se justificó al momento de promulgar un Código Civil en 1963, pero hemos atravesado un proceso de constitucionalización del derecho y un proceso de convencionalidad. ¿Qué significa convencionalidad? Es la recepción internacional de los derechos humanos por parte del Estado de Guatemala, no solo a través de tratados en esta materia, sino que también la vinculación a un sistema de protección interamericano de derechos humanos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Formamos parte, ¿por qué? Porque suscribimos el Pacto San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos y hemos adquirido una obligación internacional. Y esta jurisprudencia forma parte de lo que se llama nuestro bloque de constitucionalidad. Estos tratados forman parte de nuestro bloque de constitucionalidad. ¿Por qué hago esta explicación? Porque son fuentes del derecho. Y aquí ya tiene que modificarse nuestra formación en teoría del derecho cuando estudiamos las fuentes del artículo 2 de la ley del organismo judicial. El bloque de constitucionalidad, los tratados internacionales son fuente de nuestro derecho. Y toda esta aplicación, ¿a qué obedece? A que la Convención de los Derechos del Niño ya no alude a utilizar el término menor. La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas fue ratificada por el Estado de Guatemala y señala que el término correcto es niña, niña y adolescente. Y nuestra ley PINA, que se promulgó en consonancia, conforme a esta Convención de Derechos del Niño, la ley PINA quiere decir Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, establece también el término niña, niña y adolescente y todavía delimita un criterio etario. ¿Y el criterio etario cuál es? Que se va a considerar niño o niña hasta los 13 años. Y de los 13 a los 17 años se va a considerar adolescente. ¿A qué los invito? A que cuando lean el Código Civil, especialmente cuando se alude el término menor, ya nos podamos abandonar ese criterio decimonónico e inconvencional. Cuando hablo de convencionalidad me refiero a convenios internacionales, a jurisprudencia, a opiniones, a tribunales que estamos vinculados, que son supranacionales y los cuales son vinculantes también e informan a los jueces guatemaltecos, quienes ejercen un control de convencionalidad. Todo esto surge por la explicación de alimentos, que es el concepto de alimentista. Ya he explicado qué comprende el derecho de alimentos en esta demanda que puede ser escrita y verbal o verbal, debe cumplirse con los requisitos del 61, 106, 107, pero el artículo 212 nos exige un título para demandar. Expresado en otras palabras, es un documento esencial adjuntar a esa demanda. ¿Y en qué consiste lo ordenado por el artículo 212 del Código Procesal Civil y Mercantil? Los invito a que leamos el capítulo 4, donde aparece el epígrafe alimentos en el Código Procesal Civil y Mercantil y de forma conjunta leamos el artículo 212. Ya estamos trabajando otro segmento, otro asunto que se trabaja en juicio oral denominado alimentos. El actor presentará con su demanda el título en que se funda, su pretensión, el documento esencial que acredita sus peticiones. ¿Y cuál puede ser el título para demandar? Testamento. La copia de un testamento, una parte se puede obligar a cumplir, el causante se puede obligar a cumplir con alimentos. En un contrato, por consiguiente, un acuerdo manifestado a través de la autonomía y la voluntad de las partes en un contrato, ese puede ser un título para demandar, porque
el alimentante se obligó a cumplir con una pensión de alimentos específico. La ejecutoria que conste la obligación, la ejecutoria es una resolución que se ha acordado, por ejemplo, una transacción en un juicio, o más que transacción, un término de un acuerdo propio de una conciliación para fijar una pensión alimenticia, o los documentos justificativos del parentesco. Repito, documentos justificativos del parentesco, que emerge como conclusión de este primer párrafo del 212, que es esencial acompañar a la demanda un título para demandar. ¿Y cuál es ese título? Puede ser un testamento, o bien un contrato, o la ejecutoria que conste la obligación. Pero adicionalmente a una de esas alternativas es probar, acreditar en qué título fundamentamos nuestra pretensión. Todo en el derecho tiene que ser objeto de prueba. La carga de la prueba regulada en el artículo 126, pero aquí también tenemos que acompañar un documento justificativo del parentesco. En función de acreditar el parentesco, lo que nos vamos a preguntar es qué personas están obligadas a brindar alimentos al niño, niña o adolescente. Y en ese orden establecemos los sistemas de cómputo de un parentesco. Primera línea, los padres, los abuelos, los tíos, los primos o los hermanos mayores de edad. Ese es el orden para prestar alimentos derivados de una obligación que la ley establece. Y la parte final del artículo que estamos leyendo establece una presunción juris tanto, una presunción de derecho. Se presume la necesidad de pedir alimentos mientras no se pruebe lo contrario. ¿Qué significa? Que el juez, al aplicar una presunción juris tanto, solo con la presentación de la demanda y los documentos justificativos de parentesco y que justifiquen la pretensión del actor, va a presumir que hay una necesidad de alimentos. ¿Y cuál es la razón? Que el fundamento ontológico, filosófico y de derechos humanos del derecho de alimentos es un derecho fundamental, como se llama el derecho a la vida. Es el fundamento del derecho de alimentos. A continuación, tenemos que establecer cuáles son esas formas de acreditar el parentesco: una certificación de una partida de nacimiento, un testimonio de una escritura donde existe el reconocimiento del hijo, un certificado de matrimonio o bien una certificación de la sentencia que declara la paternidad y la filiación. Esos son elementos acreditativos del parentesco. No es necesario que todos los que di lectura, con uno de ellos puede acreditarse el parentesco. El artículo 213, estamos estudiando el trámite del asunto de alimentos del juicio oral. Establece una figura importante del 203, que es la pensión provisional. ¿Qué es una pensión provisional? Es una cantidad periódica de dinero que el juez va a fijar para el cumplimiento de la parte demandada a efecto de un cumplimiento inmediato de las necesidades del alimentista. Y cuando hablamos de las necesidades del alimentista, hacemos referencia nada menos que a su subsistencia. Esa fijación, ¿a qué va a atender? A dos principios que responden a un principio que se llama proporcionalidad. ¿Y en qué consiste la proporcionalidad? Primero, ¿cuáles son las necesidades del alimentista? Ejemplo, una niña que esté sujeta a un tratamiento permanente por una enfermedad crónica no va a ser la misma necesidad que otra niña. Hay que juzgar el caso concreto en función de los elementos que integra el concepto de alimentos. No podemos aplicar un baremo, una tabla prefijada. El juez tiene que hacer esos análisis. Va a haber un estudio socioeconómico de la trabajadora social que va a arrojar algunos elementos para que el juez pueda fijar en su concepto cuál es la fijación de esa pensión provisional que garantice la subsistencia, que ese monto se va a fijar sobre dos elementos: necesidades del alimentista de distinta naturaleza y las capacidades económicas del alimentante, en este caso del demandado. Eso obedece a la proporcionalidad.
Sigamos con la lectura del 213. Con base en los documentos acompañados en la demanda y mientras se ventila la obligación de dar alimentos, por eso se llama provisional. El juez ordenará según las circunstancias que se den provisionalmente, fijando un monto en dinero, sin perjuicio de la restitución, si la persona de quien se demanda obtiene una sentencia absolutoria, que es muy difícil que sea esa situación. Segundo párrafo del 213. Si no se acompañaren documentos justificativos de las posibilidades del demandado, el juez fijará prudencialmente la pensión alimenticia a que se refiere el párrafo anterior. De igual forma, quiero explicarles que, como ya enuncié, los convenios internacionales ratificados por Guatemala en materia de derechos humanos forman parte de nuestro derecho interno, de nuestro sistema jurídico. Igual, una ley especial que fue promulgada por el Congreso de la República de Guatemala, que es la ley Pina, que enuncié anteriormente. Debo citar que el juez, cuando fija prudencialmente, porque la ley de tribunales de familia en su artículo 12 le da al juez de familia una discrecionalidad para resolver, pero esa discrecionalidad no es ilimitada, esa discrecionalidad no es arbitraria. Esa discrecionalidad del juez la va a efectuar, aplicar, interpretar en función de un importante principio que se llama el principio de interés superior del niño, niña o adolescente. Cuando una autoridad judicial administrativa vaya a resolver un asunto propio de un niño, debe tomar en consideración primero cuál es el interés superior, un interés primordial. En otro caso, si abandonamos alimentos, hablemos de un divorcio, de una separación, el juez, más que los intereses de los padres, de los progenitores, va a tender a proteger el interés superior. Esa es una orientación, una guía, un estándar de interpretación que el juez va a tomar en cuenta al momento de resolver. Tercer párrafo del 213. Durante el proceso puede el juez variar el monto de la pensión o decidir que se dé en especie u otra forma. La forma tradicional de cumplir la pensión alimenticia es en dinero, pero por X circunstancias que se acrediten dentro del juicio, el juez puede obligar a que las partes también cumplan con otro tipo de forma de obligación alimenticia o bien que sea en especie, en la medida de las posibilidades, siempre y cuando no sacrificamos las necesidades de subsistencia del niño. El 214 establece las medidas precautorias y de ejecución. Estudiamos que las medidas precautorias son aquellas medidas cautelares que tienden a solicitarle al juez con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la pretensión. El demandante podrá pedir toda clase de medidas precautorias, las que se ordenarán sin más trámite y sin necesidad de prestar garantía. Una diferencia importante para el resto de procesos. Cuando nosotros como actores o bien demandantes solicitamos una medida precautoria, hay medidas personales y hay medidas patrimoniales. Una personal que limita la libertad es el arraigo, esa es una medida precautoria, y medidas económicas, el embargo precautorio, una anotación de demanda. Y aquí, por favor, tengamos atención a lo siguiente. Cuando solicitamos en otras vías que no es el juicio oral una medida precautoria, la parte demandada puede señalar que previo a cumplir con ese proceso de medida cautelar, yo como actor o como demandante fije una contragarantía. ¿Y para qué sirve la contragarantía? En el supuesto que la demanda no prospere, esa medida cautelar eventualmente le provocó algún daño o perjuicio al demandado. Y en el supuesto de ser de esa forma, el demandado va a ejecutar esa contragarantía. Yo debo, como actor o demandado, garantizar que esa medida precautoria es seria, objetiva y hay suficientes razones para poderla decretar. Sin embargo,
aterricemos en el juicio oral de alimentos, porque está en controversia un derecho humano, como es el derecho a alimentos, el legislador le da un tratamiento especial. Y en ese sentido, si el actor demandante solicita una medida precautoria de conformidad con el primer párrafo del artículo 214, establece y sin necesidad de prestar garantía. Subrayen, si en el examen se les pregunta en un juicio oral que se solicite una medida precautoria, ¿es necesario prestar garantía? La respuesta es no. Fundamento legal, primer párrafo del artículo 214 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si el obligado no cumpliere, se procederá inmediatamente al embargo, una medida precautoria de carácter patrimonial, el embargo, y remate de bienes, bastantes a cubrir su importe, o al pago si se tratare de cantidades efectivas. Por ejemplo, el embargo de una cuenta bancaria, de un depósito correspondiente. Esas son las medidas precautorias. Sigamos transitando por el escenario procesal del juicio de alimentos y estudiemos el 215, el efecto de la rebeldía. Un aspecto importante que también es diferente a cómo opera en el juicio ordinario. Artículo 215, efecto de la rebeldía. Si el demandado no concurriere a la primera audiencia y no contestare por escrito la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia. Importantísimo el artículo 215 que se refiere al juicio de alimentos. Ustedes, al compararlo con juicio ordinario, si ustedes analizan qué he estado realizando, un juicio de contraste para poder determinar las asimetrías, las diferencias de ciertas características de cómo operan el juicio ordinario y cómo opera en este caso el juicio oral. Por ejemplo, el periodo probatorio, ya lo señalamos, el recurso a apelación, otra diferencia, los plazos, la forma verbal, ya hemos enunciado más de 15 diferencias entre esos dos juicios, pero aquí viene una diferencia fundamental en materia de rebeldía. En el juicio ordinario, la rebeldía se va a decretar a solicitud de parte contraria. Primer requisito, solicitud de la otra parte. Y el juez al decretarla tiene un efecto jurídico que se va a entender por contestada la demanda en sentido negativo y posteriormente el demandado se puede apersonar al proceso, incluso al tema probatorio para poder impugnar. Esa es una diferencia fundamental con lo que acabamos de leer, porque en el 215, contrario sentido a cómo funciona el juicio ordinario, si el demandado no concurre a primera audiencia y no contesta por escrito la demanda, el efecto es que el juez lo va a declarar confeso, lo que no sucede en el juicio ordinario. Aquí el juez lo va a declarar confeso en cuanto a qué, en cuanto a las peticiones, en cuanto a las pretensiones del actor y algo más. Va a proceder a dictar sentencia. Otra de las características del juicio oral, cuando estudiamos la clase anterior en la etapa de conciliación, establecimos que el juez va a resolver sin más trámite, pero algo muy importante, el proceso ahí va a terminar según el acta que se faccione. Y para eso tenemos que abocarnos al artículo 97 del Código Procesal Civil y Mercantil que establece la conciliación. ¿Qué implica? Que si las partes llegan a un acuerdo o a un avenimiento, se va a faccionar acta firmada por el juez o presidente del tribunal y en ese sentido, ¿qué implica? Que se dicta la resolución declarando terminado el juicio y será mandado a anotar el acta correspondiente. Y ese artículo 97 que acabamos de leer se vincula al 203. Entonces, en el 203 de su Código Procesal Civil y Mercantil, anoten un corchete y le ponen artículo 97 para que cuando lo estudien lo hagan de forma integral. Regresando al 215,
el efecto de la rebeldía es que el juez va a declarar confeso al demandado y va a proceder a dictar sentencia. Esa celeridad, esa rapidez obedece a la economía procesal y a los caracteres que informan al juicio oral. Y el 216 del Código Procesal Civil y Mercantil establece la materia del juicio y costas. Todo lo relativo, aquí hemos hablado de la fijación de alimentos, pero también puede darse un posterior proceso oral donde solicitemos una modificación o una ampliación de la pensión alimenticia, donde el actor argumenta efectivamente que en los alimentos no hay formalmente cosa juzgada formal y material. ¿Por qué? Atiende a la naturaleza de alimentos, que a los años pueden darse nuevas circunstancias, nuevas necesidades del alimentista o nuevas enfermedades que o bien incremente el patrimonio del actor, en este caso la condena contra el demandado, y esas circunstancias de proporcionalidad se vean modificadas. Entonces se plantea un nuevo juicio de modificación de la pensión alimenticia, pero aquí nuevamente se torna en fundamental acreditar la pretensión. El actor debe demostrar por qué las necesidades han aumentado del alimentista y por qué el demandado ha mejorado sensiblemente su capacidad patrimonial. Y en base a esos argumentos y a la acreditación, el juez puede autorizar un incremento de esa pensión alimenticia. De igual forma puede darse un proceso oral de suspensión de pensión alimenticia o bien el proceso de extinción de conformidad con las causales que el Código Civil establece cuando se extingue la pensión alimenticia. Hemos terminado con la normativa del juicio oral de alimentos. Modifiquémonos y estudiemos el siguiente asunto, el siguiente rubro, que es relativo a la rendición de cuentas. La rendición de cuentas. Primero, ¿qué es una rendición de cuentas? Es una presentación a quien corresponda de un estado financiero, donde corresponda a un activo y un pasivo y se pueda explicar de una forma precisa y clara cuáles son las cuentas que se han administrado por bienes ajenos. En ese sentido, cuáles son los gastos y los ingresos que se han generado por parte de una gestión o de una administración. Si ustedes me preguntan, ¿quiénes están obligados a rendir cuentas? Quienes gestionen, quienes administren un patrimonio ajeno. Por ejemplo, un mandatario, un depositario, un interventor, un albacea, un legatario, un tutor, un administrador de una sociedad mercantil. Administra y gestiona un patrimonio ajeno. Entonces, ellos tienen la obligación de rendir cuentas. Y cuentas claras y precisas. Si ya entendimos cuál es la rendición de cuentas, también debemos de leer que hay un plazo para exigir que lo establece el Código Civil en el artículo 1515. El artículo 1515 del Código Civil establece la obligación de rendir cuentas que tienen todos los que administran bienes ajenos y la acción para cobrar el saldo de ellos prescriben por el término de 3 años, que implica, según el artículo 1515 del Código Civil, que cualquier solicitud o pretensión de rendir cuentas se debe plantear antes de que se incurra en este plazo de prescripción de 3 años. Artículo 1515 del Código Civil. Sobre esa base vamos a dar lectura a una declaración preliminar que establece el artículo 217 del Código Procesal Civil y Mercantil, norma que ustedes deben de leer y analizar conjuntamente con su servidor. Cuando se demande la rendición de cuentas, ya sea por no haberse rendido cuenta, es decir, no existe rendición de cuentas, o bien por haberse realizado de una forma inexacta, de una forma imperfecta, de una forma defectuosa,
El juez, con base en los documentos en que se funde la demanda, declarará provisionalmente la obligación del demandado a rendir las cuentas y le prevendrá cumplir con esta obligación en la primera audiencia. Que señale bajo apercibimiento de tener por cierta las afirmaciones del actor y de condenarle en los daños y perjuicios que prudencialmente fijarán el juez. Sucede el mismo efecto del 215 aplicable a alimentos. En esa audiencia, el juez ya percibió a la parte mandada que si no comparece, se van a tener por cierta las afirmaciones del actor. ¿Y cuál es el efecto jurídico? En una sentencia condenatoria por los daños y perjuicios que incurrió el demandado en el patrimonio del actor. Y esos daños y perjuicios, ¿cómo se fijan? Se fijan a través de un dictamen de expertos que se puede tramitar a través de un dictamen correspondiente que se pueda decir qué es daño, es la merma patrimonial que se ha sufrido en un patrimonio y qué es perjuicio. Son las ganancias lícitas dejadas de percibir y cada una integra una partida indemnizatoria. Segundo párrafo del mismo artículo 217. Contra las afirmaciones del actor, puede el demandado rendir la prueba que hubiere ofrecido al contestar la demanda. Ya observamos dos actitudes diferentes que puede asumir el demandado. En el anterior párrafo no compareció a la audiencia y el efecto jurídico es que el juez toma como ciertas las afirmaciones del actor y condena al demandado al pago de daños y perjuicios. Diferente es este párrafo. Aquí asume una postura activa el demandado y rinde prueba al contestar la demanda, ofrece prueba al juez al contestar la demanda. Tercer párrafo del 217. El trámite de la rendición de cuentas de los depositarios nombrados en juicio se hará conforme con lo dispuesto en el artículo 43 y se va a tramitar en la vía de los incidentes de acuerdo al 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Siempre en materia de rendición de cuentas, que está en el capítulo 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 18 señala los elementos que debe contener esa sentencia propia de rendición de cuentas que se tramita entre el juicio oral. ¿Cuáles son? El primer elemento que tiene que tener inexorablemente la sentencia es la aprobación o la improbación de cuentas. No puede haber una sentencia que no resuelva la aprobación o improbación. ¿De conformidad con qué? Con las pruebas diligenciadas. Segundo, la condena al pago del saldo que resulte de las mismas. Tercer requisito fundamental, la condena en daños y perjuicios que se van a fijar prudencialmente por el juez en caso de rebeldía. La rebeldía de rendir cuentas regulado en el primer párrafo del 217 o de improbación de las mismas tomando como base las afirmaciones del actor. Son dos cosas diferentes. La rebeldía o bien la improbación de las mismas tomando como base las afirmaciones del actor. Numeral 4. La condena al pago de intereses legales y las costas. 5. La fijación del plazo entre el cual deberá hacerse el pago. Y 6. O bien la absolución del demandado con base en que no está obligado a rendir cuentas. ¿Qué advertimos al analizar el artículo 218? Del numeral 1 a 5 es en la hipótesis de una sentencia condenatoria. Y en el numeral 6 no se logró acreditar que no se hayan rendido cuentas o que han sido rendidas de forma defectuosa y va a provocar la absolución en la sentencia correspondiente. Hemos finalizado con otro asunto que se tramita en el juicio oral. Iniciamos con otra categoría, con otro motivo, con otro asunto del juicio oral que se denomina división de la cosa común, capítulo 6. Para el efecto, deben de leer los artículos del Código Civil 492 y 494 que regulan el derecho de pedir la división
y la improcedencia de la división de la cosa común. Pero cuando hablamos de división de la cosa común, de la procedencia, de la improcedencia, primero tenemos que ubicarnos en qué figura estamos estudiando, que no aparece en este capítulo 6 porque es una norma adjetiva. Pero no podemos hablar de cosa común si primero no hacemos el ejercicio mental de ubicar a qué figura. Y esta figura se llama una forma especial de propiedad. ¿Y cuál es? Copropiedad. Copropiedad. ¿Y qué es la copropiedad? La copropiedad es cuando un bien que se constituye una cosa común pertenece a dos o más personas de una forma proindivisa. Y sobre este bien que es sujeto a copropiedad, estas personas se pueden denominar condueños. ¿De qué son condueños? De una parte alícuota, no una fracción material determinada. Y pueden pactar una indivisión por un plazo determinado. Por eso es que los artículos 492 y 494 establecen en primer lugar que si un bien se encuentra sujeto a esa división común mediante un pacto de indivisión, tienen un derecho de pedir la división. ¿Y la división qué hace? Que un bien que está sujeto a copropiedad con partes alícuotas de una cuota ideal, al pedir la división, ¿qué estoy manifestando al juez? Yo ya no quiero formar parte de la copropiedad por A, B, C razones. Argumento mi petición y solicito que cese la copropiedad. Escuchen el término, cese la propiedad, porque dividir la cosa común es una de las causales de que esa copropiedad termina y por lo tanto genera un efecto. Deja de ser una forma especial de copropiedad con condueños para convertirse en una propiedad individual. Un cambio cualitativo y normativo importante. Pero también el 494 y 492 establece en qué casos no se puede dar la división de la cosa común. Esto es su improcedencia. Dos temas diferentes, el derecho a pedir y también la norma dice en qué casos no procede. Sentada la explicación anterior de la parte sustantiva, vamos ya a la parte procesal. Ahora ya sabemos qué es cosa común. Es el bien sujeto a un régimen de copropiedad. Y es común porque pertenece pro indiviso a los condueños en una parte alícuota. Y en este caso, el actor quiere ejercer su derecho de pedir la división ante un juez a tramitarse en un juicio en un juicio oral, civil y mercantil. Damos lectura al 219. Declaración judicial necesaria. Del mismo epígrafe, ¿qué nos arroja? Nos arroja un dato relevante, que para poderse dar la división de la cosa común es necesario una declaración judicial, agotando las fases del juicio oral. Cuando los copropietarios, se puede llamar copropietarios o condueños, no estén de acuerdo en qué, en permanecer en el régimen de copropiedad, podrán pedir la división o la venta en una pública subasta de ese régimen sometido a cosa común por el procedimiento del juicio oral. Y aquí, si nos vamos al 494 del Código Civil, ¿en qué casos no procede la división? En el 493 se establece la facultad de establecer un pacto de indivisión que no puede exceder por 3 años. Las partes como copropietarios pueden someterse a un pacto de indivisión de un bien, pero ese pacto no puede exceder de 3 años. Ahora, el 494 regula un supuesto diferente. Cuando no procede la división, que es una especie de copropiedad forzosa. Los copropietarios no podrán exigir la división de la cosa común cuando de hacerla resulte inservible para el uso que se destina. Si vamos a dividir la cosa común y el efecto jurídico es que ese bien se va a tornar inservible para sus fines, no procede la división.
En este caso, si los condueños no convinieren en que se adjudique a uno de ellos, indemnizando a los demás, se procederá a su venta y se va a repartir su precio. Todo el régimen de copropiedad en el Código Civil se encuentra a partir del 485 del Código Civil, que establece cuándo hay copropiedad, cuando un bien pertenece pro indiviso a dos o más personas. Inicia en el 485 y deben terminar su lectura hasta el artículo 527 del Código Civil. Ya explicado desde una perspectiva sustantiva que es la copropiedad, regresamos al artículo 219, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. También será necesaria la declaración judicial cuando hubiera intereses de menores, ya hecha la aclaración anterior, ausentes, incapaces o del Estado, quienes serán citados por medio de sus legítimos representantes. El artículo 220 del Código Procesal Civil y Mercantil establece el nombramiento del partidor. El partidor debe ser notario. Ya en la sesión de la clase anterior expliqué la diferencia entre un notario, un licenciado en ciencias jurídicas y un abogado. El partidor aquí tiene que ser un notario por disposición de ley. En la fase conciliatoria es cuando el juez propone fórmulas ecuánimes de conciliación, un avenimiento para que se llegue a un acuerdo para el nombramiento del partidor. Y si no hubiera acuerdo en esa conciliación, el juez hará la designación. Y por supuesto va a intentar con su mejor esfuerzo a que sean las partes que fijen las bases de esa partición. Previa aceptación y discernimiento del cargo del partidor nombrado, el juez le fijará término para que presente su proyecto de partición. El tercer párrafo establece que previamente a formular el proyecto, el partidor podrá pedir privadamente a las partes interesadas las instrucciones y aclaraciones que juzgue oportunas, escuchar los intereses de las partes, previo a rendir su proyecto. Si no obtuviere, ocurrirá al juez, acude al juez para que convoque a una audiencia. ¿Con qué finalidad? Para que se fijen los puntos indispensables para llevar a cabo esta partición. 221 establece la forma que debe realizarse la discusión de este proyecto. El 222, la aprobación judicial del proyecto. 223, la obligación de protocolar. ¿Qué es protocolar? Es incorporar al protocolo este proyecto debidamente aprobado y emitida una certificación por el secretario del tribunal. El 224 culmina una etapa importante, la subasta pública. Si el juez ordenara la venta de la cosa en pública subasta, señalará una vez día y hora para el efecto, observándose los trámites correspondientes. Y para terminar, el último asunto, que es materia de un juicio oral, lo regula el capítulo 7 del Código Procesal Civil y Mercantil, que lo denomina declaratoria de jactancia. Pero antes de hablar de declaratoria de jactancia, debemos ubicarnos qué es la jactancia. La jactancia es cuando una persona se atribuye una acción de derechos propios sobre bienes de otra persona o afirma falsamente tener créditos contra ella, encontrándose fuera de juicio. Si yo soy la víctima y la parte afectada de esta jactancia, me asiste el derecho de acudir a un juicio oral a plantear una declaratoria de jactancia. Para ello, los invito a que me acompañen en la lectura del 225 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya que tienen a la mano su código, procedamos a lo siguiente. La declaración de jactancia procede contra
todo aquel contra aquella persona que fuera de juicio, es decir, esas manifestaciones no las hace dentro de un proceso específico, por eso se dice que son extraprocesales. Fuera de juicio, si hubiere atribuido derecho sobre bienes del demandante. Yo estoy diciendo, por ejemplo, miren, yo soy propietario de ese bien, y lo estoy afirmando fuera de ese juicio, pero el bien no le pertenece a la persona que está asumiendo esa jactancia. O créditos, o por ejemplo, si yo soy el acreedor de un crédito donde realmente no lo soy. O acciones en contra del actor, de cualquier especie que fuere. Esta demanda debe reunir requisitos muy específicos y muy puntuales que los ordena el 226 del Código Procesal Civil y Mercantil. Además de cumplir con los requisitos establecidos para la demanda, estos son los artículos 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil, es indispensable que el actor exprese en qué consiste la jactancia. El actor en su narrativa de demanda debe ser clara, precisa, contundente en cuanto a argumentar cuál es la jactancia. Ejemplo, explicar cuál es el derecho que el demandante se está atribuyendo fuera del juicio. Explica, o bien que fuera un crédito, explicar razonadamente, de una forma motivada, explicar por qué hay jactancia del demandado en cuanto a atribuirse un crédito fuera del proceso y acompañar los medios probatorios para generar esa actividad probatoria respectiva. En ese sentido, el actor va a expresar en qué consiste la jactancia, cuándo se produjo, de qué forma se produjo, los medios por los que llegó a su conocimiento y cómo va a formular su petición, con qué finalidad va a ser su pretensión, para que el demandado confiese o niegue el hecho o hechos imputados. Estos requisitos de la demanda son importantes tomar en cuenta lo estipulado en el artículo 226. Y el contenido de la sentencia. En caso de rebeldía o que el demandado confesare los hechos, el juez dictará sentencia declarando la jactancia. Nuevamente, otra diferencia con la rebeldía, como opera en el juicio ordinario. Aquí, si hay una confesión o el juez estima que se han acreditado con las pruebas las afirmaciones del actor, va a dictar sentencia. Si es una sentencia condenatoria, ¿en qué consiste? Va a declarar que sí se produjeron o no por el demandado las expresiones que la demanda le hubiera atribuido. Depende si es absolutoria condenatoria de qué, de conformidad con la argumentación, con la narrativa y las pruebas aportadas por el actor. Depende qué afirmaciones de hecho se lograron probar en el juicio. Si fueran afirmativas, procederá a dictar la sentencia. Transcurrido el término fijado en la sentencia, sin que el demandado hubiere justificado haber interpuesto la demanda, el juez, a solicitud de parte, declarará caducado el derecho y mandará a expedir certificación del actor. Atención a ese último párrafo, el 228. El demandado se le fija un plazo para que justifique interponer la demanda donde él pretende acreditarse un derecho o un crédito. Ese es el resultado de la declaración de jactancia. Oiga, señor, usted fuera del proceso ha afirmado que es propietario de la finca. Muy bien, ahora plantee el juicio correspondiente, que no va a ser el juicio oral, para comprobar ese extremo. Y si no lo presenta dentro del plazo fijado por el juez, va a caducar el derecho y se va a certificar. Esta parte final del 228 son los efectos a las consecuencias de declarar con lugar. Si ustedes me preguntan cuál es el objetivo y la naturaleza del juicio de jactancia de declararse con lugar, en las últimas 3 líneas está fijado con claridad. El demandado tiene que plantear su demanda correspondiente, donde
acredite que lo que afirmó fuera del proceso es cierto. Y si no lo hace dentro del plazo, va a caducar su derecho. Y el 199, regresamos al 199, la materia del juicio oral. Ya explicamos del numeral 1 al 5 y el 6, nos faltó el número 7. El número 7 señala que van a ser materia del juicio oral los asuntos que por disposición de ley. ¿Qué significa eso por disposición de ley? Que la ley ordena en ciertos supuestos que se debe tramitar en un juicio oral. Les voy a citar algunos ejemplos que por disposición de ley se tiene que tramitar en juicio oral. El artículo 826, numeral 7 del Código Civil, reducción de la hipoteca. Repito, artículo 826, numeral 7, Código Civil, reducción de la hipoteca. Vámonos a otra normativa. La competencia desleal. Artículo 133 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Repito, competencia desleal, artículo 133, Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Finalmente, el artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial. Estas son leyes especiales que les van a ser de utilidad también en derecho mercantil. Estos son ejemplos que por disposición de ley, estas controversias a lo que se refieren esas normas deben ser tramitadas en el juicio oral. Y termino el 7, o por convenio de las partes que deban seguirse en esta vía. Convenio quiere decir cuando un contrato se elevan las partes y en ese contrato las partes dicen las controversias o incumplimiento de este proceso se deben llevar en un juicio oral. Termino mi exposición con recordar el trámite del juicio oral. Demanda que se puede plantear de forma escrita o verbal. Si la demanda cumple con todos los requisitos de ley, el juez dicta una resolución en la cual le da trámite e inicia el proceso oral. Si no cumple con los requisitos de ley, la va a rechazar sin más trámite. Sigamos en el ejemplo que le dio trámite. El juez notifica a las partes para que comparezcan a esa primera audiencia. En esa primera audiencia, ¿qué es lo primero? Ya estamos ubicados en audiencia. ¿Qué es lo primero que hace el juez? Va a verificar la presencia de las partes y la identificación correspondiente. Posteriormente, hay una obligación de celebrar una conciliación en los términos que explicamos. Si hay conciliación, termina el proceso, se fracciona el acta y termina el proceso. Si no hay conciliación, continúa el proceso y en esa audiencia se va a diligenciar, se va a practicar la prueba que fue ofrecida en la demanda o contestación. El demandado puede contestar la demanda en sentido negativo, puede interponer excepciones en esa primera audiencia. Excepcionalmente, se puede fijar una segunda audiencia, extraordinariamente una tercera audiencia, donde no va a existir vista y posteriormente el juez puede dictar un auto para mejor fallar o proveer y posteriormente, dentro de un plazo de 5 días, dictar sentencia. Y contra esta sentencia solo procede el recurso de apelación. Muchas gracias por su atención y fue un gusto reflexionar sobre el juicio oral. La próxima sesión iniciamos con el juicio sumario y para el efecto se va a publicar la presentación correspondiente. Que estén muy bien. Hasta luego.